Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas del sexto año A. Les habla el profesor Ángel Valdivia de la asignatura de Ciencias Naturales y hoy quiero compartir con ustedes una nueva cápsula pedagógica que lleva como título Cambio de estados en la materia. Objetivo de aprendizaje: demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. Para poder comprender cómo están los estados de la materia, tenemos que utilizar un modelo. En este caso, el modelo se llama modelo corpuscular de la materia. Un modelo corresponde a una representación de algo que se desea conocer y no podemos ver a simple vista. Está construido en base a las características propias de cada uno de los estados de la materia. El concepto corpuscular hace referencia al nombre genérico de una pequeña estructura de forma esferoidal que vamos a utilizar para poder representar cómo están ordenadas las partículas en cada uno de los tres estados de la materia que vamos a analizar a continuación. ¿Qué establece el modelo corpuscular de la materia? El modelo establece que, número 1, la materia está constituida por pequeñísimas partículas. Número 2, las partículas se encuentran en constante movimiento. Número 3, las partículas se encuentran unidas por fuerza de atracción. Y número 4, entre las partículas hay espacios vacíos donde no existe materia. El primer estado de la materia que vamos a analizar es el estado sólido. La materia en estado sólido está compuesta por un conjunto de partículas que se encuentran juntas y ordenadas y mantienen su forma gracias a la cohesión y fuerza de atracción que existe entre sus moléculas. Cuando las partículas de un sólido se encuentran ordenadas y con cierta regularidad geométrica, esto da lugar a la formación de diversas estructuras cristalinas. Es importante saber que aunque las moléculas en el estado sólido estén muy unidas, aún hay pequeño espacio entre ellas, lo cual le permite al sólido poder vibrar. El estado líquido. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por una fuerza de atracción menor que en los sólidos. Por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello es muy frecuente las colisiones o los choques y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tengan una forma fija y adopten las formas del recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, ya que su energía empieza a adquirir mayor cantidad de energía, y esto es muy fácil verlo cuando empieza a hervir la tetera en la casa, por ejemplo. Estado gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas que están muy expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan un volumen definido ni forma definida y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Bien, ahora que conocemos los tres estados de la materia, vamos a ver qué cambios experimentan estos tres estados de la materia. Los cambios de estado que se producen por absorción o liberación de energía. Eso es importante, niños y niñas, que les quede muy claro, que para que ocurra un cambio de estado tiene que existir energía, la presencia de la energía, ¿ya? Por lo tanto, cuando se libera energía, se experimenta ciertos tipos de cambio de estado. Cuando se absorbe energía, son otros tipos de cambios de estado que ocurren. Ahora, los cambios de estado de la materia son los cambios físicos más importantes que ocurren en la naturaleza. ¿Qué significa que sean físicos? Que solamente cambian su aspecto externo, pero no cambian su composición química. Por lo tanto, el agua, no importa que esté en estado líquido, gaseoso o sólido, sigue siendo agua, sigue siendo una molécula de agua formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cuando una sustancia cambia de estado, experimenta solo una transformación física, es decir, varía su aspecto, pero continúa siendo la misma sustancia. Los cambios de estado se producen por absorción o liberación de energía térmica, que es calor. Cambios de estado que necesitan energía para que ocurran. El primero que vamos a analizar es la fusión. Es el paso de un sólido al estado líquido por medio de calor. Durante este proceso endotérmico, proceso que absorbe energía para llevarse a cabo este cambio, hay un punto en que la temperatura permanece constante y se llama punto de fusión. El punto de fusión es cuando el hielo, en este caso el cubo de hielo, empieza a dejar de ser hielo y empieza a transformarse en líquido, en este caso en agua. Vaporización y ebullición. Proceso físico en lo que un líquido pasa a estado gaseoso.
se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición. En el caso del agua, el punto de ebullición son los 100 grados Celsius. Antes que el agua llegue a los 100 grados Celsius, igual hay cambio de estado, de líquido a gaseoso. En ese momento estamos hablando de evaporación. En cambio, cuando el agua llega a los 100 grados Celsius, estamos hablando de ebullición. Y el cambio de estado de líquido a gaseoso se hace mucho más intenso. Sublimación. Consiste en el cambio del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. El ejemplo más clásico sobre sublimación es el hielo seco, que es dióxido de carbono sólido que está congelado, y cuando se le aplica calor se evapora, y pasa inmediatamente desde el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Cambios de estado que se producen por liberación de energía térmica. Tenemos la solidificación. La solidificación es el cambio de estado físico de una sustancia de líquido a sólido, no sufriendo alteración en su composición química. La solidificación sucede con la disminución de la temperatura, y esto es muy fácil de experimentarlo, queridos jóvenes, cuando tomamos una cubeta, le echamos agua y luego la llevamos al refrigerador. ¿Para qué la ingresamos al refrigerador? Porque ahí la temperatura es menor y el agua va a empezar a liberar energía térmica y se va a convertir en estado, y va a pasar a estado sólido, convirtiéndose en los cubos de hielo que todos conocemos. Condensación. La condensación es el cambio de estado físico de una sustancia del estado gaseoso al líquido. La condensación puede observarse como parte de la precipitación dentro del ciclo del agua, donde el vapor de agua se va acumulando en las nubes, creando una densidad que hace que el vapor se transforme en agua y luego caiga como lluvia. Y esto también es muy fácil observarlo, sobre todo en invierno, cuando nos estamos duchando y el vapor del agua caliente que sale de la ducha va a chocar contra el espejo, que está mucho más helado, o contra la ventana de vidrio, que está a más baja temperatura, y se transforma en líquido. Y por ese motivo el espejo del baño o la ventana está completamente mojada. Sublimación inversa. Se conoce como deposición, desublimación, sublimación inversa o sublimación regresiva. Es el proceso de cambio de fase o de cambio de estado de agregación de la materia, según el cual una sustancia en estado gaseoso pasa directamente al estado sólido, sin pasar primero por el estado líquido. El ejemplo que tenemos acá en la imagen es el yodo. El yodo, estando en estado gaseoso, al bajar su temperatura, pasa inmediatamente a estado sólido. Bien, queridos señoritas y caballeros, he terminado mi presentación. Ahora te invito a que respondas dos ítems. El primer ítem de selección de alternativa, que está formado por 8 preguntas, y el segundo ítem, que es de verdadero y falso, que también está formado por 8 afirmaciones o 8 preguntas, como tú quieras considerarlo. Te pido que leas atentamente la información y puedas responder de la forma más acertada posible, de manera que puedas tener una muy buena calificación. Ojalá que sea un 7. Y aquí están todas las preguntas que tú tienes que analizar. Aquí en este caso tenemos la pregunta número 1, que dice: según el modelo corpuscular, ¿cuáles son las características de las partículas de la materia? Y pasamos luego a la pregunta número 2, con la pregunta número 3 y número 4, con la pregunta número 5, pregunta número 6, pregunta número 7 y pregunta número 8 del primer ítem. Ahora tenemos el ítem de verdadero y falso. Un pequeño consejo, queridos niñas y niños: lean muy bien la frase, la oración completa. Si hay una palabra que no corresponda a una verdad sobre la materia que hemos analizado, hay que considerarla falso. Para que sea verdadero, la frase completa, la oración completa, tiene que estar en forma correcta, o sea, debe ser cierta, verdadera. Bien, una vez que terminen de responder, los quiero invitar a que utilicen la hoja de respuesta y marquen la alternativa que corresponde, pongan su nombre, el curso y la fecha. Lo que más les pido es que pongan su nombre, por favor. Y en el caso de verdadero y falso, por ejemplo, si el número 1 es verdadero, solamente marcan la V, no marquen más de una letra por alternativa, por favor. Una vez que tengan terminado todo, les pido nuevamente que lo envíen a mi correo o a mi WhatsApp. Bien, queridas señoritas y queridos jóvenes, espero que estén muy bien junto a su familia. Les envío mis más sinceros cariños para ustedes. Espero que les vaya muy bien en este trabajo
y se saquen un lindo 7. Espero su respuesta muy pronto y nos vemos en nuestro querido y estimado Colegio Lonquén muy pronto. Hasta luego, señoritas y caballeros.